Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hebreos 13 del 1 al 25. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Bendiciones y saludos finales. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente ante todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén.
Meditemos. El escritor reconoce la necesidad de la oración. Los líderes cristianos son especialmente vulnerables a las críticas de otros, al orgullo si tiene éxito, a la depresión si fracasa y a los esfuerzos constantes de Satanás para destruir el trabajo que hacen para Dios. Los líderes de su iglesia han sido elegidos para esos puestos por un Dios amoroso que les ha encomendado la responsabilidad de cuidar de usted. Sus líderes necesitan de sus oraciones. En los versículos 20 y 21, estos versículos incluyen dos resultados importantes de la muerte y la resurrección de Cristo. Dios está obrando en nosotros para hacernos la clase de personas que le agrada y nos está capacitando para realizar la clase de trabajo que le agrada. Permita que Dios le transforme desde su interior y luego lo use para ayudar a los demás. En Hebreos es un llamado a la madurez cristiana. Sus palabras fueron dirigidas a los judíos cristianos del primer siglo, pero sus aplicaciones a los creyentes de toda época y de todo trasfondo. Madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe y nuestra vida. Para madurar debemos centrar nuestra vida en Él, no depender de rituales religiosos, no volver a caer en el pecado, no confiar en nosotros mismos y no permitir que nada se interponga entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y superior a todo. Primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 10. Asunto y propósito de la carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Dios es luz, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Citemos. El apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Jesús, fue el escritor de esta carta. Probablemente era el discípulo a quien Jesús amaba, como dice Juan 21:20, quien junto con Pedro y Santiago formó parte del círculo de discípulos con una relación más íntima con Jesús. Escribió esta carta entre los años 85 y 90 después de Cristo. Desde Éfeso, antes que fuera exiliado a la isla de Palmos, puede verlo en Apocalipsis 1:9, para este tiempo Jerusalén había sido destruida por los romanos en el siglo 70 después de Cristo.
y los cristianos estaban esparcidos por todo el mundo. El cristianismo ya había existido por más de una generación y había experimentado y resistido gran persecución. El problema principal de la iglesia enfrentaba en este momento era la falta de comprensión. Muchos creyentes se conformaban a las normas de este mundo, no defendían la causa de Cristo y transigían en su fe. Además, habían muchos falsos maestros que estaban empeorando la situación, alejando de la fe verdadera a los creyentes. Juan escribió esta carta para encarrilar nuevamente a los creyentes en el camino correcto, mostrarle la diferencia entre la luz y la oscuridad, o sea, la verdad y el error, animarlos a crecer en el amor genuino por Dios, por los otros creyentes. También quería asegurarles que tenían vida eterna y que eran hijos de Dios para que disfrutaran de todos los beneficios que esta realidad les otorga. Juan comienza su carta de manera similar a su evangelio, haciendo hincapié en que Cristo, la palabra de vida, es eterno, que Dios vino al mundo como ser humano y que él, Juan, fue testigo presencial de la vida de Jesús. Juan había vivido con Jesús, lo había conocido y tocado personalmente. Sin duda alguna, sabía que Jesús da luz y vida. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 1 al 29. Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mandamientos sobre el amor fraternal. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. No amen lo que está en el mundo. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Advertencia contra el anticristo. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado a ustedes, permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Meditemos. Juan utiliza la expresión queridos hijos de una forma paternal y afectuosa. Juan ya era muy anciano y había pasado casi toda su vida en el ministerio y muchos de los lectores eran sus hijos espirituales. En estos versículos Juan alienta a los creyentes a tener confianza cuando se sientan culpables y condenados cuando estén conscientes de su pecado y Satanás, el acusador de nuestros hermanos, como lo dice Apocalipsis 12:10, exija que reciban la pena de muerte. Si en algún momento usted llega a sentir así, no se inquiete porque el mejor abogado defensor del universo defiende su caso. Jesucristo, su abogado y defensor, es el Hijo del juez y Él ya sufrió el castigo que usted merecía. Usted no puede ser juzgado por causa que ya fue resuelto. Por caso que ya fue resuelto. Como creyente usted está unido con Cristo y seguro en Él. No dude en pedirle a Cristo que lo defienda, pues Él ya ganó su caso. Primera carta de Juan, capítulo 3, del 1 al 24. Los hijos de Dios. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amemos de hechos, no de palabra. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Meditemos. Como creyentes, el valor de nuestra persona está basada en el hecho de que Dios nos ama y nos llama sus hijos. No es que seremos sus hijos en un futuro distante, lo somos hoy mismo. Esta realidad debe animarnos a vivir como Jesús vivió. En el versículo 1 nos dice quiénes somos, miembros de la familia de Dios, sus hijos. En el versículo 2 nos dice cómo seremos semejantes a Cristo. El resto del capítulo nos dice lo que tenemos a medida que crecemos en semejanza a Cristo. 1. Victoria sobre el pecado, amor a los demás y confianza delante de Dios. La vida cristiana es un proceso en el que los creyentes se vuelven más semejantes a Cristo. Como lo dice en Romanos 8:29, este proceso no estará completo hasta que lo veamos cara a cara, como dice 1 Corintios 13:12 y Filipenses 3:21. Saber que ese es nuestro destino final, debe ser nuestra motivación para mantenernos puros, siendo moralmente rectos y manteniéndonos libres de la corrupción del pecado. Dios también nos purifica, pero nosotros debemos actuar para mantener nuestra salud moral, como dice 1 de Timoteo 5:22 y Santiago 4:8 y 1 de Pedro 1:22. Oremos.
Gracias, Padre, por la enseñanza que has traído el día de hoy en nuestra vida. La importancia de ir reflejándonos, pareciéndonos más a ti día con día, Señor. Debe de motivarnos, de desear, Señor, ese cambio en nosotros. Ayúdanos a poner, Señor, delante de ti cierto pecado y trabajarlo hasta quedar libre de ello. Todo dependerá de nosotros cuánto tardemos en sacarlo de nuestras vidas. Ayúdanos a tener victoria, Padre, de todo ello. Toma el control de nuestro corazón. Ayúdanos a conocer ese amor, Padre, y amar a nuestro prójimo como lo pides tú. Amarlo, mi Señor Jesús. Toma el control también de todos nuestros enemigos, Padre. Ayúdanos también a bendecirlos, a amarlos, a verlos con los ojos que tú los ves. Te damos a ti la gloria y la honra, mi Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como susana.morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.